Era lunes por la mañana y el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises, como si el mundo mismo presintiera que algo estaba por suceder. En la preparatoria San Felipe, los estudiantes caminaban por los pasillos relucientes, conversando, riendo, algunos bostezando todavía con sueño. Entre todos ellos, avanzando en silencio con pasos firmes pero discretos, iba Marina. Nadie la saludaba, nadie la miraba directamente, aunque muchos cuchicheaban a sus espaldas. No era nueva en la escuela, pero siempre se sentía como una intrusa, como una sombra más entre las paredes frías. Marina tenía 17 años, pero su manera de moverse y su expresión reservada la hacían parecer mayor. Sus ojos oscuros siempre estaban atentos, como si midieran cada palabra, cada gesto. Vestía con un uniforme descolorido pero limpio, zapatos remendados por tercera vez y cargaba una mochila vieja con una sola asa. Era la única becada de toda la institución, lo que en un lugar tan elitista como San Felipe la convertía automáticamente en blanco de burlas y humillaciones. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó las primeras risas apenas perceptibles pero suficientemente hirientes. Se preparó para lo que venía. Al doblar la esquina hacia su aula, la vio. Luciana, la hija del director, la reina sin corona de la escuela, la miró con una sonrisa de superioridad teñida de desprecio. «Vaya, pero si es Marina la silenciosa», dijo Luciana en voz alta para que todos la escucharan. «¿Sigues usando esos zapatos? Creo que los vi en una tienda de caridad, hace 5 años». Los demás estallaron en carcajadas. Marina mantuvo la mirada fija al suelo. Sus mejillas ardían, pero no dijo nada. No lo hacía nunca. Sabía que responder solo alimentaría más crueldad. Caminó hasta el fondo del aula, donde siempre se sentaba sola, junto a la ventana. Luciana y su grupo se burlaban cada vez con más frecuencia. No era solo por su ropa o por su silencio, era porque Marina no encajaba en este mundo de lujos y apellidos ilustres. Su madre era empleada doméstica. Vivían en una casita con goteras y muebles heredados de otras familias. Nunca hablaban del padre de Marina. Su madre, Clara, siempre evitaba el tema. Decía que era mejor así, que el pasado debía quedarse en el pasado. Marina solo sabía que su padre había muerto cuando ella era muy pequeña y que había sido un hombre honorable, como decía su madre, sin más detalles. Aquel día, durante la clase de historia, el profesor anunció un nuevo proyecto. Se trataba de una presentación grupal sobre las artes marciales en la cultura oriental. Todos los estudiantes formarían equipos y debían presentar frente a todo el colegio. La nota sería decisiva para la calificación final. Como siempre, los grupos se formaron en segundos. Marina, como siempre, quedó sola. El profesor notó la situación y quiso intervenir, pero antes de que pudiera decir algo, Luciana alzó la voz desde su asiento. «Profesor, tal vez Marina pueda hacer equipo con el jardinero. Creo que tienen mucho en común», dijo riéndose, mientras todos estallaban en carcajadas nuevamente. El profesor frunció el ceño, pero no dijo nada más. Marina se levantó y habló por primera vez en voz alta en esa clase. «Haré el proyecto sola, profesor. No hay problema». Su voz no tembló. Eso sorprendió a algunos. Luciana solo sonrió con suficiencia. Esa noche, al llegar a casa, Marina se encerró en su habitación. Necesitaba materiales para el proyecto y recordó una caja antigua que había visto años atrás en el armario de su madre. Cuando la abrió, sintió un escalofrío. Dentro había libros viejos, algunos escritos en japonés, una cinta negra cuidadosamente doblada y una fotografía en blanco y negro. En la imagen, un hombre vestido con un uniforme tradicional de artes marciales miraba a la cámara con una expresión severa, pero serena. Su rostro era fuerte, imponente. Marina lo reconoció al instante. Era su padre. Junto a la foto había una carta escrita en español, con una letra firme.
La abrió con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, es porque el momento ha llegado. Marina, nunca olvides quién eres. En tu sangre hay fuerza, hay legado, hay honor. No permitas que el mundo te diga lo contrario. Tu padre no fue un hombre común, y tú tampoco lo eres. La carta no tenía firma, pero estaba claramente dirigida a ella. Marina sintió una mezcla de emociones, sorpresa, rabia, tristeza y una chispa desconocida de algo más profundo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Su padre había sido un maestro de artes marciales? ¿Por qué su madre nunca le habló de esto? Esa misma noche, durante la cena, miró a su madre con decisión. «Mamá, encontré la caja. Quiero saber la verdad. ¿Quién era papá?» Clara se quedó en silencio durante largos segundos. Luego, sin mirarla, comenzó a hablar. «Tu padre era un hombre que eligió alejarse del mundo por amor. Era un maestro, uno de los más respetados, pero su pasado estaba lleno de enemigos, de compromisos peligrosos. Cuando naciste, decidió desaparecer. Cambió su nombre, abandonó su dojo, todo por protegernos». Marina sintió un nudo en la garganta. Su padre había sido alguien importante, y ella había crecido sin saberlo, sin poder honrar su memoria. Los días siguientes, Marina comenzó a leer los libros que encontró: filosofía oriental, principios del Bushido, técnicas de respiración, equilibrio corporal. Había algo en esos textos que le resultaba familiar, como si su cuerpo recordara cosas que su mente había olvidado. Recordaba vagamente momentos de su infancia en los que alguien le enseñaba a moverse, a respirar con calma, pero todo era brumoso, lejano. En la escuela, mientras todos preparaban sus presentaciones en grupo, Marina trabajaba sola. Luciana y su grupo la observaban con burla, pero algo en la actitud de Marina había cambiado. Ya no bajaba la mirada, ya no evitaba el contacto visual. Estaba concentrada, decidida. Un día, durante el recreo, Marina estaba sentada leyendo uno de los libros en una mesa del patio, cuando Luciana se le acercó con su habitual séquito. «Miren esto», dijo Luciana, «la karateca de pacotilla. ¿Estás planeando una venganza silenciosa?» Sin esperar respuesta, le arrebató el libro de las manos y lo lanzó al suelo. Marina se puso de pie y la miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero su postura era firme, sus hombros rectos, su mirada tranquila. Desde el otro extremo del patio, el profesor de educación física, el señor Rivas, observaba la escena. Era un hombre mayor, exmilitar, amante de las artes marciales. No perdió detalle de la forma en que Marina se había movido. Había algo distinto en ella. Esa postura, ese equilibrio, no era natural en una chica sin entrenamiento. Esa tarde, cuando la encontró en el pasillo, se acercó. «¿Dónde aprendiste a pararte así?», le preguntó. Ella miró al maestro, sin entender. «¿Perdón?» «Tu postura, tu equilibrio, no es algo natural. ¿Quién te enseñó?» Ella dudó un momento. «Mi padre, creo, pero no lo recuerdo bien. Solo sé que su nombre era Kenjiro Takeba». Los ojos del profesor Rivas se abrieron con asombro. «¿Takeda? ¿Dijiste Takeda? No puede ser. Tú eres hija del dragón invisible». Y en ese momento, sin comprender del todo lo que acababa de escuchar, Marina supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Marina se quedó congelada al escuchar esas palabras. El profesor Rivas, un hombre serio y reservado, la observaba con una mezcla de sorpresa y reverencia. El silencio entre ambos se volvió denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Marina apenas podía respirar. El dragón invisible. Ese nombre no significaba nada para ella, pero claramente sí para el profesor. Él dio un paso hacia atrás, como si intentara procesar la revelación. Luego volvió a mirarla con atención, como si estuviera viendo a otra persona. «Tu padre fue una leyenda», dijo en voz baja, casi con temor. «Un maestro absoluto,
Nadie conocía su verdadero nombre, pero entre los círculos de artes marciales se hablaba de él como un fantasma. Aparecía, ganaba torneos sin esfuerzo y desaparecía. Nadie sabía de dónde venía, ni a dónde iba. Lo llamaban el dragón invisible por eso. Marina sentía que el piso se movía bajo sus pies. ¿Su padre era eso? ¿Una leyenda? ¿Cómo lo conoció?, preguntó con la voz apenas audible. Lo vi luchar una vez, hace más de 20 años. Nunca he olvidado ese combate. Había algo en él, una calma aterradora, una fuerza que no necesitaba gritar. Después desapareció. Muchos dijeron que había muerto. Otros creían que se retiró. Nadie supo nada más. Hasta hoy. Marina no sabía qué decir. Tenía tantas preguntas, pero ninguna palabra le salía. ¿Por qué me dice esto? ¿Qué quiere de mí? Nada, respondió Rivas con sinceridad. Pero creo que tú mereces saber la verdad. Si algún día quieres entrenar de verdad, yo puedo ayudarte. Ella asintió, sin comprometerse. Aún estaba procesando todo. En los días siguientes, Marina comenzó a investigar más. Cada tarde, después de clases, iba a la biblioteca del barrio y buscaba cualquier mención al nombre de su padre. No había mucho, pero encontró un artículo de una revista antigua que hablaba de un torneo internacional en Japón, donde un luchador desconocido derrotó a todos los campeones sin recibir un solo golpe. No había fotos, solo una descripción. Se movía como el viento, golpeaba como el trueno y desaparecía como la niebla. Era él. Mientras tanto, en la escuela, las cosas no mejoraban. Luciana y su grupo seguían burlándose, pero Marina ya no reaccionaba. Había algo nuevo en su interior, una certeza silenciosa. Ya no se sentía pequeña. No necesitaba demostrar nada a nadie, pero sabía que pronto llegaría el momento en que tendría que hacerlo. El proyecto de historia avanzaba. Marina había preparado una presentación profunda y detallada sobre el significado espiritual de las artes marciales en la cultura oriental. Su investigación incluía conceptos filosóficos, historia y hasta demostraciones teóricas de técnicas. Mientras tanto, Luciana y su grupo, confiados en su estatus y su elocuencia vacía, preparaban una presentación superficial llena de imágenes llamativas y chistes fáciles. El día de la presentación llegó. El auditorio estaba lleno. Profesores, estudiantes, incluso algunos padres. Marina subió sola al escenario. Algunos se rieron, otros simplemente la ignoraron. Luciana, sentada en primera fila, murmuró en voz baja: «Ojalá tropiece». Pero Marina no tropezó. Respiró hondo, se paró derecha y comenzó a hablar. Su voz era clara, serena, poderosa. Habló del bushido, del equilibrio entre mente y cuerpo, del respeto, de la autodisciplina. Su pasión era evidente, su mirada recorría el auditorio con firmeza. Nadie se reía, nadie se burlaba. Por primera vez, todos escuchaban. Al final, hizo una breve demostración. Con movimientos precisos, ejecutó una serie de katas que había memorizado de los libros de su padre. No era experta, pero su disciplina era evidente. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio absoluto, seguidos de un aplauso tímido, que creció y creció hasta llenar el salón. Luciana estaba furiosa. Su presentación, que vino después, fue una sucesión de bromas sin contenido. Comparada con la de Marina, parecía un espectáculo de payasos. Al terminar, apenas recibió unos aplausos corteses. Esa tarde, en los pasillos, Luciana se le acercó. La rodearon sus amigas. «¿Qué te crees? Una estrella. No olvides quién eres, Marina. Solo porque memorizaste unos libritos no significa que puedas competir conmigo». «No estoy compitiendo contigo», respondió Marina con calma. «Solo estoy aprendiendo a no huir más». Luciana no esperaba esa respuesta. Su sonrisa vaciló. Iba a contestar cuando el profesor Rivas apareció. «Señorita Luciana, la directora quiere hablar con usted», dijo con tono serio.
Luciana se fue sin decir más, frustrada. El profesor se giró hacia Marina. «Quiero ofrecerte algo», dijo. «Tengo un dojo pequeño, en las afueras. Entreno a jóvenes en defensa personal. Nada profesional. Pero si quieres, podrías venir». Marina dudó. No estaba segura, pero algo dentro de ella le dijo que debía hacerlo. «Acepto», respondió al fin. «Quiero conocer ese mundo». Esa misma semana comenzó a entrenar. Al principio fue difícil. Su cuerpo no estaba acostumbrado. Le dolían los músculos, se caía, se confundía, pero no se rendía. Tenía una motivación que le empujaba más allá del cansancio. No era solo por ella, era por su padre, por su historia, por la niña que había sido ignorada durante años. El profesor Rivas observaba su progreso con asombro. Aprendía rápido, tenía intuición, tenía hambre, pero sobre todo tenía corazón. Una tarde, después de una sesión intensa, Rivas se le acercó mientras guardaba los materiales. Le entregó una caja de madera. Dentro había una cinta negra, bordada con caracteres japoneses. «Esto me lo entregó tu padre, hace muchos años. Me dijo que algún día, si conocía a su hija, debía dársela». La tomó Marina con las manos temblorosas. Sintió que todo su cuerpo vibraba. Era como si de pronto todo encajara. «No sé si estoy lista», dijo. «No se trata de estar lista», respondió Rivas. «Se trata de decidir avanzar aunque tengas miedo». Ella asintió. El lunes siguiente, en la escuela, algo cambió. Marina ya no caminaba con la cabeza gacha, ya no evitaba las miradas. Luciana la notó de inmediato. Durante la clase de educación física, el profesor organizó una actividad especial, una serie de ejercicios de defensa personal. Era opcional. Muchos se negaron. Marina dio un paso al frente. «Yo quiero intentarlo». Todos se sorprendieron. El profesor sonrió. «Perfecto. Luciana, ¿quieres hacer de oponente?». Luciana aceptó sin pensar. Sería su oportunidad de humillarla públicamente. Se pusieron frente a frente. Marina respiró hondo. Luciana atacó con torpeza. Marina esquivó con elegancia, sin tocarla. 1, 2, 3 veces. Finalmente, con un movimiento limpio, la desarmó y la hizo caer suavemente al suelo sin herirla. El gimnasio estalló en murmullos. Algunos rieron, otros aplaudieron. Luciana se levantó furiosa, pero no dijo nada. Marina no sonrió, solo hizo una reverencia. Ese día, todos comenzaron a verla con otros ojos. No era la chica invisible, era la hija del dragón. Desde aquel día en el gimnasio, el aire en la escuela San Felipe cambió. Ya no era el mismo ambiente. Las miradas hacia Marina se habían transformado. Algunos estudiantes, que antes ni siquiera sabían cómo se llamaba, ahora la observaban con curiosidad. Otros murmuraban entre ellos, preguntándose de dónde había salido aquella chica que, sin levantar la voz ni golpear a nadie, había logrado hacer caer a Luciana delante de todos con una elegancia que no parecía de este mundo. Luciana, por su parte, estaba furiosa, humillada, herida en su orgullo. En su vida, todo le había sido dado: belleza, dinero, influencia. Pero en ese instante fugaz, cuando Marina la había derribado sin esfuerzo, había sentido algo que jamás había experimentado: miedo. No miedo físico, sino miedo a perder su lugar. Miedo a que alguien como Marina, sin apellido, sin fortuna, sin amigos influyentes, pudiera eclipsarla. A partir de ese momento comenzó una guerra silenciosa. Luciana ya no atacaba de forma abierta. Era más sutil. Pequeñas humillaciones, insinuaciones venenosas, miradas llenas de veneno disfrazadas de sonrisas. Marina lo notaba, pero no respondía. No necesitaba hacerlo. Sus días ya no giraban en torno al miedo. Tenía algo más grande que eso: propósito. Cada tarde, después de clases, seguía entrenando en el dojo del profesor Rivas. Sus movimientos se volvían más precisos, más naturales. Empezaba a entender lo que su padre había querido enseñarle sin palabras:
La disciplina no era solo cuestión de fuerza física, era una forma de vida, un arte que se manifestaba en cómo se caminaba, cómo se hablaba, cómo se respiraba. Una tarde, mientras descansaba tras una intensa sesión, el profesor Rivas le trajo un sobre viejo, amarillento por el tiempo. En la parte frontal, escrito con tinta negra, aparecía su nombre completo: Marina Takeda. Esto me lo entregó un antiguo alumno de tu padre. Me dijo que debía darte esto cuando supieras quién eras. Creo que ya es el momento. Marina lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano y una pequeña llave de metal. La carta era de su padre. Su voz parecía surgir de las palabras escritas. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque el destino te ha llevado a reclamar lo que siempre fue tuyo. Hay un lugar, el dojo del silencio eterno, oculto en las montañas de Santadeo. Ahí encontrarás respuestas, pero no vayas todavía. Primero, debes demostrarte a ti misma que estás lista, no con fuerza física, sino con sabiduría. Ser fuerte es fácil. Ser fuerte y justa es lo que te hará invencible. Marina sintió un escalofrío. Aquello ya no era solo una búsqueda personal, era una misión, y tenía que estar lista. Mientras tanto, en la escuela las cosas se volvían cada vez más tensas. Luciana había comenzado a esparcir rumores, que Marina practicaba brujería, que su padre era un criminal que había huido del país, que todo era una fachada. Incluso logró convencer a algunos profesores para que la vigilaran más de cerca, alegando conducta sospechosa. Pero Marina no se inmutaba. Iba a clases, estudiaba, entrenaba. Su serenidad comenzó a incomodar incluso a quienes no la conocían bien. Era como si nada pudiera sacudirla. Un día, al salir del dojo, la esperaba una figura junto a la entrada. Era un hombre mayor, con el cabello canoso atado en una coleta, y un kimono gris oscuro. Su rostro era severo, pero no agresivo. Sus ojos eran profundos, como los de alguien que había visto demasiado en esta vida. ¿Eres Marina Takeda?, preguntó en voz baja. Ella asintió, algo desconfiada. Me llamo Hiroshi. Fui discípulo de tu padre. Me enviaron para observarte. ¿Observarme? Sí, hay quienes creen que no deberías saber la verdad todavía. Otros piensan que el momento ha llegado. Yo vine a juzgarlo por mí mismo. Marina no respondió. No sabía qué decir. Hiroshi la miró de arriba abajo, como evaluándola. Tienes sus ojos y su fuego, pero aún estás verde. ¿Estás dispuesta a demostrar quién eres? No tengo nada que demostrarle a nadie. Solo quiero saber la verdad. Hiroshi sonrió por primera vez. Buena respuesta. Desde ese entonces, Hiroshi comenzó a aparecer en el dojo de Rivas algunas tardes. Observaba los entrenamientos, sin interferir. A veces corregía una postura o lanzaba una pregunta inesperada. Marina entendía que cada palabra suya era una prueba. Mientras todo esto ocurría, Luciana preparaba su jugada final. Tenía contactos. Su padre era el director. Podía manipular situaciones. Y decidió organizar un evento benéfico escolar con exhibiciones públicas. Música, danza, ciencia y artes marciales. Por supuesto, sugirió que Marina hiciera una demostración. Lo hizo parecer un gesto de buena voluntad, pero en realidad era una trampa. Había conseguido que un joven cinturón negro, campeón regional, se ofreciera como su oponente amable en la exhibición. Alguien que, con movimientos espectaculares, hiciera quedar a Marina como una simple aficionada. Humillarla, pero con elegancia, sin ensuciarse las manos. Cuando Marina recibió la invitación para participar, dudó. Olía a trampa, pero Hiroshi fue quien la animó a aceptar. Un tigre no teme al barro. Si crees en ti, el barro no podrá mancharte. El día del evento llegó.
Padres, alumnos y autoridades llenaban el patio central del colegio, decorado con globos y pancartas. Marina estaba en la sala de espera, vestida con un simple uniforme blanco. Frente a ella, el joven cinturón negro, campeón regional, practicaba una serie de golpes al aire, rodeado de aplausos. Luciana se acercó a Marina y le susurró: «Disfruta tus 5 minutos de fama antes de volver a la sombra donde perteneces». Marina no respondió, solo cerró los ojos. Respiró profundamente. Recordó las palabras de su padre, la voz de su madre, las tardes en el dojo. No iba a ganar ni perder. Solo iba a ser ella. El combate comenzó. El oponente atacó con movimientos rápidos, impresionantes, pensados para el espectáculo. Marina no se movía. Observaba. Leía. Y cuando fue el momento, esquivó con precisión. No contraatacó. No era necesario. Bastaba con mostrar que no podían tocarla. El público, que al principio se reía, ahora guardaba silencio. Marina no brillaba por agresividad, sino por armonía. Era como ver danzar al viento. En un giro final, el oponente intentó una patada giratoria espectacular. Marina dio un paso lateral, lo suficiente para que él perdiera el equilibrio y cayera de espaldas. No lo tocó, no lo humilló, solo lo dejó caer solo. Silencio absoluto. Luego, aplausos. Muchos, sinceros, admirativos. Luciana, desde la sombra, apretó los dientes. Hiroshi, desde la última fila, bajó la cabeza y murmuró: «¿Estás lista?». Desde aquella tarde del evento, el nombre de Marina, Takeda, comenzó a circular por todos los pasillos del Colegio San Felipe. No era solo un nombre más. Era un murmullo que se repetía entre los profesores, un susurro curioso entre los alumnos, incluso un tema de conversación en las reuniones de padres. Había dejado de ser la chica invisible. Ahora era la joven que con movimientos suaves había dejado en ridículo sin decir palabra al campeón regional frente a una multitud. Lo había hecho sin violencia, sin arrogancia, con una serenidad que incomodaba tanto como fascinaba. Luciana no lo soportaba. Cada día que pasaba era un recordatorio de su derrota, no frente a una competencia académica o social, sino frente a algo mucho más profundo, la pérdida del control. Por primera vez, alguien que no pertenecía a su mundo le quitaba el protagonismo sin siquiera buscarlo. Esa misma semana, Luciana fue al despacho de su padre, el director, con una expresión que mezclaba fingida preocupación y estrategia calculada. «Papá, creo que Marina está ocultando cosas», comenzó. «He escuchado rumores, gente diciendo que su padre no está muerto, que en realidad fue un delincuente buscado. ¿No sería prudente investigar?». El director, un hombre de mediana edad con más interés en proteger la reputación del colegio que en buscar la verdad, frunció el ceño. «¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo?». «Aún no, pero si la escuela está albergando a alguien con antecedentes, ¿no deberíamos asegurarnos?». El director asintió lentamente. Para él el escándalo era lo peor que podía ocurrir. Prefirió prevenir. Ordenó una revisión administrativa del expediente de Marina, pero no encontró nada. Al ver esto, Luciana decidió ir más allá. A través de uno de sus contactos, consiguió acceso a archivos antiguos de registros civiles. Allí encontró algo que creyó valioso, una partida de nacimiento con el nombre Kenjiro Takeda, vinculado a un dojo que había cerrado hace años tras una supuesta investigación por actividades no registradas. No había pruebas de delitos, pero sí rumores de conexiones con círculos clandestinos de combate. Con eso en la mano, imprimió copias y las dejó anónimamente en los escritorios de varios profesores y del consejo escolar. Sabía que esa clase de información, sin importar su validez, bastaba para sembrar la duda. Y lo logró. En pocos días, Marina fue llamada a dirección. Entró con el uniforme pulcro y el rostro tranquilo. El director la recibió con frialdad. «Marina, ha surgido cierta información irregular sobre tu padre. Algunos miembros del consejo están preocupados. Quisiera saber si puedes explicarnos el contenido de estos documentos». Le mostraron las hojas con los registros. Marina los tomó, los leyó en silencio,
y los devolvió con la misma serenidad. No tengo nada que ocultar. Mi padre fue un maestro de artes marciales. Se retiró del mundo por razones que no son asunto público. Lo que hagan con esta información depende de ustedes, pero yo no voy a avergonzarme de quién fue mi padre. El director no supo qué responder. Había esperado evasivas, excusas, tal vez lágrimas. No esa interesa. ¿Niegas entonces que tu padre haya estado vinculado a círculos clandestinos? No lo niego, pero tampoco lo afirmo. No estaba allí. Solo sé lo que mi madre me contó, y sé quién soy yo. Cuando Marina salió del despacho, varios profesores que habían presenciado la conversación se miraron entre ellos. Por primera vez, sintieron respeto. Había enfrentado la situación como una adulta, como alguien que no debía nada a nadie. Esa tarde, Hiroshi la esperó a la salida del colegio. «Has pasado la prueba», le dijo, sin rodeos. «¿Cuál prueba?» «La del ruido. El silencio es fácil de manejar, pero cuando el mundo comienza a hablar, cuando las voces se convierten en cuchillos, solo quienes tienen el corazón centrado pueden mantenerse firmes». Marina lo miró sin decir nada. En su interior, sentía que algo más grande se acercaba. Hiroshi sacó un pequeño papel doblado y se lo entregó. «Es hora. El lugar está a 3 horas de aquí, el dojo del silencio eterno. Usa la llave que tu padre dejó. Allí entenderás todo». Ese fin de semana, Marina se despidió de su madre con un abrazo largo y silencioso. No explicó mucho. Clara entendió con una mirada. La acompañó hasta la estación de tren, le dio una bolsita con pan y frutas y le susurró al oído: «Estoy orgullosa de ti. Pase lo que pase, recuerda quién eres». El viaje fue largo y tranquilo. Al llegar a la estación más cercana, un anciano le esperaba con un cartel que decía Takeda. Sin hablar, la condujo por un sendero de montaña hasta una casa de madera sencilla, rodeada de cerezos. Allí encontró lo que parecía un santuario. Tatamis limpios, paredes cubiertas de pergaminos, una pequeña estatua de Buda en el centro. En una de las salas, colgada en alto, estaba una foto de su padre más joven con otros 5 maestros. Durante 2 días, permaneció allí en silencio. Le enseñaron los rituales, las historias, la filosofía profunda detrás del estilo que su padre había creado. No era un estilo para la competencia. Era un estilo de protección, de equilibrio, de defensa de los que no podían defenderse. Marina entendió que su legado no era pelear, era recordar, enseñar, proteger. Al regresar a la ciudad, algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo firmeza, era profundidad, comprensión. En el colegio, mientras tanto, Luciana había comenzado a notar que sus ataques ya no surtían efecto. Incluso algunas de sus amigas comenzaban a distanciarse. Había rumores de que Marina iba a ser invitada a representar al colegio en una conferencia internacional sobre juventud y disciplina. Eso fue demasiado. Decidió hacer algo que parecía amable, pero que en realidad era venenoso. Organizó una fiesta de caridad en nombre de los estudiantes con menos recursos e invitó públicamente a Marina a ser la oradora principal. Marina aceptó. Sabía que no era un gesto real, pero también sabía que el momento había llegado. El lugar perfecto para revelar lo que llevaba tiempo preparando. La fiesta de caridad se llevó a cabo un viernes por la tarde, en el salón de actos del Colegio San Felipe. El lugar estaba decorado con flores blancas, luces tenues y pancartas que decían «Juventud Solidaria». Padres, profesores, alumnos y hasta algunos empresarios locales estaban presentes. Luciana, vestida con un elegante conjunto color marfil, saludaba a todos con su sonrisa de reina ensayada. Para ella, aquello era una demostración de poder,
una forma de recordarle a todos quién mandaba. Marina llegó sin llamar la atención. Vestía un sencillo vestido azul oscuro y llevaba una carpeta bajo el brazo. Caminó directo hacia el escenario sin mirar a nadie. Su rostro estaba sereno. Su paso, firme. Algunos la saludaron con respeto, otros con curiosidad y unos pocos con desdén. Luciana la esperaba cerca del micrófono. «¡Qué gusto que viniste!», dijo con tono afilado. «Estoy segura de que todos están ansiosos por escucharte. Asegúrate de no aburrirnos». Marina no respondió. Tomó el micrófono, miró al público y respiró hondo. «Gracias a todos por estar aquí. Hoy es una noche para hablar de generosidad, de verdad y de justicia. Por eso, quiero compartir con ustedes una historia». Hubo un leve murmullo. La gente se acomodó en sus asientos. Hace unos meses, una estudiante fue humillada públicamente una y otra vez, no por lo que hizo, sino por lo que era, o mejor dicho, por lo que los demás creían que era. Pobre, callada, invisible. Pero lo que nadie sabía es que esa chica venía de un legado de honor, que su padre fue un maestro de vida, que decidió esconder su fuerza para proteger a su familia, y que ahora su hija había decidido ya no esconderse más. Luciana, sentada en primera fila, frunció el ceño. Algo no iba bien. Marina estaba hablando de sí misma. Sí, pero con una seguridad que desarmaba. Pero no estoy aquí para hablar solo de mí. Estoy aquí para hablar de lo que pasa cuando el poder se usa mal. Cuando alguien decide destruir a otro por envidia, por miedo, y lo hace mintiendo, manipulando, incluso cometiendo delitos. El silencio se hizo denso. Algunos comenzaron a mirar a Luciana. Marina abrió la carpeta y sacó un pequeño dispositivo. Lo conectó a los parlantes y la voz que salió era inconfundible. «Consígueme esos documentos. No importa si hay que cambiar algunos datos. Mi papá no lo sabrá. Tengo su sello. Y asegúrate de que parezca que el padre de Marina estuvo involucrado en peleas ilegales. Que parezca sucio». El auditorio se congeló. «Luciana», murmuró una voz entre los presentes. «Eso está fuera de contexto», gritó Luciana poniéndose de pie. «Es falso, manipulado». Pero Marina no se inmutó. Sacó más copias impresas. «Aquí hay transcripciones, correos electrónicos y firmas cruzadas. Todo fue verificado por el profesor Rivas y también por el comité disciplinario, al cual notifiqué esta semana. Hoy en la mañana recibí la confirmación de que la dirección del colegio ya abrió una investigación formal». Luciana palideció. Su padre, sentado al fondo, se levantó lentamente, sin saber qué hacer. «Esto no puede estar pasando», susurró Luciana. «Sí puede», dijo Marina sin levantar la voz. «Porque cuando vives para aplastar a los demás, tarde o temprano, la verdad sale a la luz». La directora académica se acercó al escenario. Tomó la palabra. «Confirmamos que lo presentado por la señorita Marina Takeda ha sido recibido oficialmente por el Consejo, y hasta que se aclare todo, la señorita Luciana queda suspendida de sus funciones estudiantiles y su participación en cualquier actividad institucional». El salón estalló en murmullos. Luciana retrocedió 2 pasos, con los ojos abiertos de par en par. Por primera vez en su vida, no tenía control de la situación. Nadie la aplaudía, nadie la defendía. Todos miraban a Marina con una mezcla de asombro, respeto y admiración. Marina bajó del escenario con calma. Se acercó a Luciana, que temblaba de rabia. «Esto no fue por venganza», le dijo al oído. «Fue por justicia». Luciana no respondió. Estaba derrotada. Esa noche, las redes sociales del colegio estallaron.
Algunos alumnos compartieron videos del momento exacto en que la grabación sonaba. Otros publicaron mensajes de apoyo a Marina. Incluso exalumnos comentaron que ya desde años anteriores, Luciana usaba su influencia para hacer daño. Pero Marina no participó de ese ruido. Llegó a casa, saludó a su madre con un beso en la frente y se encerró en su habitación. Abrió el viejo cuaderno donde había escrito fragmentos de su entrenamiento y en una hoja limpia escribió: «Hoy no gané. Hoy me liberé». Los días siguientes fueron tranquilos. En el colegio, nadie se atrevía ya a hablar mal de ella. Incluso profesores que antes la ignoraban comenzaron a pedirle ayuda para actividades escolares. Su madre la abrazaba con más orgullo. El profesor Rivas la saludaba con un gesto silencioso de respeto. ¿Y Hiroshi? Hiroshi le entregó una carta sellada con tinta roja. En ella solo había una frase: «El dojo te espera. Esta vez no como aprendiz, sino como heredera». Marina sonrió. Sabía que el viaje no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. El cielo estaba cubierto de nubes espesas cuando Marina llegó nuevamente al dojo del silencio eterno. Esta vez no como una visitante curiosa ni como la hija de alguien importante, sino como quien había cruzado el umbral de la verdad y estaba lista para enfrentarse a su legado. Hiroshi la esperaba en la entrada, vestido con el mismo kimono gris oscuro. No dijo palabra, solo hizo una leve reverencia y le indicó que lo siguiera. Caminaron por el pasillo central hasta una sala cerrada que la vez anterior había permanecido clausurada. Hiroshi sacó una llave idéntica a la que Marina había recibido de su padre y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro, el aire olía a incienso y madera vieja. Era un santuario. En el centro de la sala, sobre una mesa baja de piedra, descansaba un pergamino sellado con cera roja. A su lado, una caja de madera labrada. Hiroshi se apartó. «Esto fue dejado por tu padre antes de desaparecer. Nadie lo ha tocado desde entonces. Él pidió que solo tú lo abrieras, y solo si demostrabas ser digna». Marina se arrodilló frente a la mesa. Rompió el sello del pergamino y desenrolló con cuidado el papel antiguo. Las letras eran firmes, dibujadas con pincel. Reconoció de inmediato la caligrafía de su padre. «Hija mía, si estás leyendo esto, significa que has recorrido el camino con honor. No tengo dudas de que posees la fuerza, pero ahora debes poseer también la verdad. Yo no solo fui maestro, fui guerrero, y cometí errores, grandes errores. Durante años participé en combates clandestinos que juré rechazar. Perdí alumnos, perdí amigos, y finalmente perdí la fe en mí mismo. Por eso desaparecí. No por miedo, sino por vergüenza». Marina sintió cómo la respiración se le cortaba. «Tu madre fue mi redención, y tú, mi esperanza. Quise que crecieras lejos de esa oscuridad, pero el mundo no permite esconder la verdad para siempre. Si eliges seguir este camino, tendrás que enfrentarte no solo al mundo, también a mis errores, a mis enemigos, y al nombre Takeda. No es un símbolo de gloria, es una promesa rota. La pregunta es, ¿quieres cargar con ella?». Marina dejó caer el pergamino suavemente. Sus manos temblaban. Hiroshi se sentó frente a ella. «¿Sabías esto?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él con sinceridad. «Luchamos juntos. Vi cómo tu padre intentó alejarse. Lo hizo por ti, pero el pasado siempre deja sombra. ¿Y tú crees que debo continuar? No puedo responder eso. La gloria es liviana, el honor pesa. Es tu decisión». Marina permaneció en silencio un largo rato. Luego abrió la caja de madera. Dentro había una cinta negra bordada con hilo dorado y una fotografía de su padre en posición de combate,
con lágrimas en los ojos. Junto a ella una pequeña tarjeta con una sola palabra escrita a mano. Perdón. Marina cerró los ojos. Recordó cada paso que la había llevado hasta allí, el desprecio en los pasillos del colegio, el miedo de su madre, las tardes en el dojo, la caída de Luciana, todo. Su vida no era una línea recta, era un círculo, y estaba lista para cerrarlo. Esa noche se quedó en el dojo, meditó hasta el amanecer. Al día siguiente, Hiroshi le entregó una lista con nombres de antiguos alumnos de su padre. Algunos estaban vivos, otros no, pero todos guardaban parte de la historia que Marina debía conocer. Si decides quedarte aquí, entrenarás y te harás fuerte. Pero si decides salir a buscarlos, te harás sabia, le dijo Hiroshi. Marina no dudó. Quiero saberlo todo, no para juzgar a mi padre, sino para entenderlo. Entonces prepárate, porque no todos recuerdan a tu padre con amor. Algunos lo culpan, otros lo odian, y puede que uno de ellos quiera terminar lo que empezó hace años. Marina levantó la vista. No había miedo en sus ojos, solo determinación. Estoy lista. Regresó a casa con la cinta negra en su mochila y el nombre de su padre más pesado que nunca sobre sus hombros. Al llegar, encontró a su madre en la cocina. Clara la abrazó largo rato sin preguntar nada. Pero cuando Marina le mostró el pergamino, su rostro se transformó. «Yo lo sabía», dijo, conteniendo las lágrimas. «No todo, pero lo sentía. Siempre supe que él llevaba algo muy oscuro por dentro, pero también sabía que te amaba más que a su propia vida». Marina asintió. «Ahora necesito saber la verdad completa. Necesito escuchar a los que lo conocieron, a los que lo amaron y a los que lo odiaron». «Entonces ve», dijo Clara, acariciándole el rostro, «pero no pierdas tu luz por buscar las sombras». Esa misma semana, Marina tomó un tren hacia la primera ciudad de la lista, un lugar modesto, donde vivía uno de los antiguos rivales de su padre, Kazuo Morimoto, un hombre que, según Hiroshi, fue derrotado por Kenjiro en una pelea ilegal que provocó la clausura de varios dojos en todo el país. Al llegar, lo encontró en un pequeño templo, meditando. Kazuo era un hombre mayor, delgado, con rostro curtido por los años. Cuando Marina se presentó, no se sorprendió. «Lleva sus ojos», dijo, sin abrirlos. «Sabía que algún día vendrías». «Quiero entender», dijo ella. «Entonces, siéntate». Durante horas, Kazuo habló. Contó cómo Kenjiro había sido un prodigio, cómo su fama lo arrastró hacia los círculos oscuros, cómo los combates ilegales lo convirtieron en leyenda y en prisionero de su propio ego. Lo admiré, lo odié, lo seguí. Y cuando me venció, lo entendí. No peleaba por gloria, peleaba porque no sabía cómo parar. ¿Y ahora qué piensa de él? Murió siendo mejor de lo que vivió, porque se fue, porque rompió el ciclo. Tú puedes hacer lo mismo. Esa noche, Marina durmió en el templo. Al despertar, encontró un sobre con una foto antigua. Su padre y Kazuo, entrenando juntos. Detrás, una frase escrita con caligrafía rústica. La verdadera victoria es perdonarse. Marina entendió. Su camino no era limpiar el nombre de su padre. Su camino era transformarlo. Marina llegó a la última ciudad de la lista al caer la tarde. Se encontraba en una zona montañosa, alejada de la urbanización, donde el silencio dominaba incluso más que el viento. Allí vivía un hombre que, según Hiroshi, había sido el único rival que su padre jamás pudo derrotar. Su nombre era Daigo Aramaki. Durante años, Daigo había estado envuelto en combates ilegales. Era conocido por su estilo agresivo, su mirada implacable y su odio declarado hacia Kenjiro Takeda. Según los registros, fue él quien filtró información a la policía sobre los torneos clandestinos donde participaba el padre de Marina. Fue su traición la que provocó la caída de todos, incluido su propio dojo. Ahora,
Se decía que vivía solo, entrenando en secreto, y que jamás perdonó a Kenjiro por robarle el respeto del mundo. Cuando Marina llegó, encontró un portón de hierro oxidado, detrás del cual se levantaba una antigua construcción de piedra. Golpeó 2 veces. Nadie respondió. Estaba por marcharse cuando una voz grave, rota por los años, se escuchó desde dentro. «Ya no entreno a nadie. Lárgate». «No vengo a entrenar», respondió Marina. «Vengo por la verdad». Hubo un silencio largo. Luego, el portón se abrió lentamente. Un hombre alto, de cabello blanco y barba descuidada, la miró con ojos llenos de desconfianza. Sostenía un bastón, aunque su postura no mostraba debilidad. «¿Quién eres?» «Soy Marina, hija de Kenjiro Takeda». Daigo entrecerró los ojos, dio media vuelta sin decir palabra. Y entró. Marina lo siguió. Dentro, el lugar estaba lleno de recuerdos antiguos, fotografías en blanco y negro, trofeos cubiertos de polvo. En una esquina, un altar con incienso apagado. Era como entrar a un mausoleo del pasado. «Así que finalmente apareció una Takeda», dijo Daigo mientras se sentaba. «¿Qué quieres? ¿Redimir el nombre de tu padre? ¿Limpiar su imagen?» «No», respondió Marina. «Solo quiero saber por qué lo odias tanto». Daigo soltó una risa amarga. «Tu padre me arrebató todo. Mi dojo, mis alumnos, mi reputación. Yo llevaba años construyendo una escuela donde el combate era arte, disciplina, pero él llegó con su misticismo, con sus silencios profundos y lo cambió todo. Todos lo seguían. Yo desaparecí. Pero tú fuiste quien filtró su nombre a la policía». «Lo hice porque él lo merecía. Él también participaba. Él también cruzó la línea, pero fingía pureza. Fingía superioridad. Yo al menos era honesto con mi obscuridad». Marina se sentó frente a él. «Mi padre pagó con su silencio, con su ausencia, con el peso de su vergüenza. Tú, ¿qué hiciste con tu odio?» Daigo no respondió. Apretó el bastón con fuerza. Su mandíbula se tensó, luego murmuró: «Nunca pude superarlo». «Entonces, ¿por qué sigues entrenando?» «Porque aún espero el día en que alguien digno me rete y cierre este ciclo». «¿Quieres pelear conmigo?» «No quiero, pero lo necesitas. Solo así entenderás lo que él nunca te enseñó, que la fuerza sin rabia es incompleta, que el verdadero legado de tu padre no es honor, es deuda». Marina lo miró a los ojos. «Entonces peleemos». Ambos se levantaron. Salieron al patio de piedra bajo el cielo gris. No había espectadores. No había trofeos. Solo 2 almas enfrentadas por heridas viejas. Daigo atacó primero. A pesar de su edad, sus movimientos eran rápidos, afilados. Marina esquivó con elegancia, tal como había aprendido. No respondió. Solo observaba. «¿Eso es todo lo que tienes?», gritó él. «¿Vas a bailar como tu padre y esperar que me canse?» «No», dijo ella. «Solo estoy viendo cuánta rabia queda en ti». Daigo lanzó una patada que Marina apenas evitó. Cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. Su respiración era tranquila, sus ojos firmes. Entonces cambió. Ya no esquivó, bloqueó. Redirigió. En un movimiento fluido, atrapó el brazo de Daigo y lo inmovilizó sin hacerle daño. Estaban a centímetros. Podía golpearlo. Podía vencerlo. Pero no lo hizo. «No vine a ganar. Vine a perdonar», dijo en voz baja. Daigo cerró los ojos. El bastón cayó al suelo. Cayó de rodillas. Marina lo soltó lentamente. «¿Te pareces a él más de lo que crees? Tal vez, pero yo quiero vivir sin cargar su culpa». Marina se inclinó, lo ayudó a levantarse. Lo miró como si viera a un niño perdido dentro de un anciano cansado. «El ciclo termina hoy.
Esa noche, antes de irse, Daigo la entregó una carta. Tu padre me escribió antes de desaparecer. Nunca la leí. No tenía el valor. Tal vez tú sí. En el tren de regreso, Marina abrió la carta. Daigo, si algún día esta carta llega a tus manos, sabrás que nunca quise ser tu enemigo. Éramos espejos rotos luchando contra nuestras propias grietas. Perdóname por no haberte enfrentado con honestidad. Yo huí, tú resististe. Ambos perdimos. Pero si algún día tienes la oportunidad de guiar a alguien, no repitas mis errores. Enséñale a no esconderse. Enséñale a sentir sin temer. Marina cerró los ojos. El ciclo había terminado. No con violencia, sino con verdad. Volvió al dojo. Hiroshi la esperaba con una caja en las manos. Tu viaje ha terminado, y el verdadero comienza ahora. ¿Qué hay en la caja? El emblema Takeda, la última pieza de tu padre. Marina la abrió. Dentro había un pequeño colgante con un símbolo dorado, y una carta más, con tinta fresca. No era de su padre, era de Hiroshi. Estás lista, no para luchar, sino para guiar. Eras el final de una era y el comienzo de otra. 2 meses después, Marina regresó a la escuela San Felipe, ya no como estudiante, ya no como la chica invisible de zapatos gastados. Había terminado su formación en el dojo, recorrido los pasos de su padre y enfrentado los fantasmas que él mismo había dejado atrás. Ahora caminaba por los mismos pasillos donde antes evitaba las miradas, con la frente en alto y una calma que no se aprendía en los libros, si en la batalla silenciosa con uno mismo. La escuela había cambiado. Desde la suspensión de Luciana, las reglas eran más estrictas. El nuevo consejo estudiantil promovía actividades inclusivas. Se hablaba más de respeto, de empatía, y aunque algunos aún la miraban con incomodidad, la mayoría la observaba con una mezcla de admiración y culpa. Esa mañana, el director, el mismo que antes dudó de ella, la recibió con una expresión más humilde. Señorita Takeda, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos preparando un nuevo programa de liderazgo juvenil y creemos que su experiencia sería inspiradora para los alumnos. Marina asintió. No vengo como ejemplo, vengo como advertencia. El director frunció el ceño, pero no dijo nada. Marina se dirigió al auditorio, donde la esperaban más de 300 estudiantes. Algunos la conocían, otros solo sabían fragmentos de su historia. Todos esperaban algo extraordinario. Subió al escenario. No había luces de espectáculo, ni música. Solo ella, un micrófono y un silencio expectante. Hace 1 año estaba sentada entre ustedes, invisible, humillada, sola. Fui burlada por mi ropa, mi silencio, mi apellido. Nadie sabía quién era yo. Ni siquiera yo misma. El auditorio guardaba un silencio reverente. Pero lo que más dolía no era la burla, era la indiferencia. Que nadie se levantara, que todos bajaran la mirada. Marina miró hacia la primera fila. Ahí, entre los nuevos alumnos, estaba sentada una chica delgada con mirada triste. La reconoció de inmediato. Era Sofía, la nueva becada, y ya se corrían rumores de que era la nueva víctima del sistema. No estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para que miren a su alrededor. ¿A cuántos han juzgado por su ropa, por su apellido, por el silencio? Hizo una pausa. Voy a contarles algo. Mi padre fue un guerrero. No uno que ganaba medallas, sino uno que enfrentó sus errores, que luchó contra su propia oscuridad y que al final entendió que la verdadera victoria no está en derribar al otro, sino en levantarse con dignidad. Los ojos de varios alumnos se humedecieron. Algunos profesores agacharon la cabeza.
No dejen que el miedo los convierta en cobardes. No dejen que la burla los haga fuertes por fuera pero vacíos por dentro, porque todo lo que lanzas al mundo vuelve. Hubo un largo aplauso. Largo. Sincero. Esa tarde, mientras recogía sus cosas, Sofía se acercó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, respondió Marina. ¿Cómo dejaste de tener miedo? Marina sonrió. No lo dejé. Solo aprendí a caminar con él. Esa misma semana, Marina abrió una pequeña academia en un salón comunitario del barrio. No era un dojo lujoso. El piso tenía grietas, las paredes manchas de humedad, pero cada rincón estaba lleno de historia, de intención. El cartel de entrada decía, Takeda, defender con honor, vivir con humildad. Los primeros alumnos no eran atletas, eran niños con problemas de conducta, mujeres que querían aprender a defenderse, adolescentes con rabia acumulada. Y también estaba Sofía. Fue la primera en cruzar la puerta. Con el tiempo, la academia se llenó, no de campeones, sino de personas que buscaban algo más que técnicas, buscaban equilibrio, buscaban paz. Una tarde, al cerrar el lugar, Marina recibió una carta. No tenía remitente. Dentro solo decía: a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que importa. Gracias por no repetir mi camino. Te observa, con orgullo. K. Ella supo que dondequiera que estuviera, su padre la había visto. Caminó hasta la colina cercana donde solía ir de niña, se sentó, miró el horizonte teñido por el atardecer y cerró los ojos. La niña que fue, asustada, humillada, olvidada, había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer que aprendió a perdonar, a entender, a liderar. No era una heroína de películas, era algo más raro, más poderoso. Era una Takeda, y eso, ahora, lo sabían todos.